13 de mayo del 42. ¡Terremoto! O sea que ahora vigilaré el pasado. Euclides Vaca, detective urbano. ¡Ay! ¡Qué calor en esta ciudad! Pero al que madruga, Dios lo ayuda. ¿Qué dice, Euclides? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuándo te pago? Ya, chévere, bacán. Mañana te pago. Eso ya me suena como el cuento del gallo pelón. ¿Qué fue eso? ¿Qué será? Una sorpresa para ti. Una sorpresa para mí. Pero si es para mí, y aquí dice confidencial, ¿cómo es el asunto? Si usted... ¿Para dónde se fue? ¡Ey! Confidencial. Y es sorpresa para mí. Vámonos a la oficina, ya vamos a resolver. ¿Quién sería esa persona, por Dios? Ay. Confidencial. Qué raro, confidencial. No se ve nada. Que ni pesa siquiera. No perdican las finales. Mi Villus Caracas Boys. Sí, vamos a salir de duda. Efectivamente, dinero. Villus Caracas. Sucre. ¿En qué época cree que yo vivo? Pero billetes de su... A ver, aquí hay algo raro. Mayo de 1944. A ver, aquí hay gato encerrado. Espérame un ratito. Déjame ver cómo desplazo esto. Mayo 1944. Enero 1942. Pero si está clarísimo, pues. Qué bien llevado esto, ¿ah? Claro. Es la revolución del 28 de mayo de 1944. Este es otro trabajo más para Euclides Vaca, detective urbano. En los años anteriores a la revolución del 28 de mayo de 1944, el mundo y Ecuador estaban atravesando momentos difíciles. La Segunda Guerra Mundial había dado ya comienzo con la invasión del ejército nazi a Polonia, el 1 de septiembre de 1939. 2 días después, Francia y Gran Bretaña declaraban la guerra. Para 1944, la guerra toma un significativo giro con los desembarcos en Normandía, que tuvo como final una decisiva victoria por parte de los aliados. En Ecuador, los ánimos caldeados se daban por otras razones.
En enero de 1940 gana las elecciones presidenciales el doctor Carlos Alberto Arroyo del Río, venciendo a José María Velasco Ibarra y a Jacinto Gijón y Camaño. Las elecciones son consideradas por un sector de la población como fraudulentas. Que llegó a ser anecdótico aquello de que el gobernador de Manabí, un coronel Santos en aquella época, puso un telegrama que después se publicó como sorna y vergüenza para la democracia. ¿Cuántos miles de votos más se necesita para asegurar el triunfo de nuestro candidato? El candidato de entonces era Carlos Arroyo del Río. Carlos Arroyo del Río nació del fraude electoral. Se dice que hubo fraude en las elecciones. Ese fue uno de los antecedentes, entonces eso generó resquemor ya en la población. No se pudo comprobar nunca se pudo comprobar. Las cosas que se manejan en los organismos electorales por lo general muy difícilmente se prueban, ¿no? Muy difícilmente se prueban. Un año después, en julio de 1941, el Ecuador se enfrenta a la invasión peruana de su territorio, debido al conflicto limítrofe entre ambos países. En cuanto el pueblo ecuatoriano fue informado de la invasión peruana en julio de 1941, se levantó en todos los rincones de la patria para manifestar que era indispensable unirse a fin de, en un solo cuerpo, en un solo organismo, con un solo corazón, defender la integridad territorial. Organizó la Junta Patriótica para la Defensa Nacional. Este conflicto territorial termina el 29 de enero de 1942, con la firma del Protocolo de Río de Janeiro entre Ecuador y Perú, con Estados Unidos, Argentina, Chile y Brasil como estados garantes. Este documento delimitaba las zonas fronterizas entre los países vecinos, ratificándose de este modo la victoria peruana, pues Ecuador perdió más de 200.000 kilómetros cuadrados de tierra. El descontento de organizaciones de izquierda se encontraba conformadas por trabajadores, estudiantes e intelectuales, e iba en aumento. Unos pocos meses después de la firma del Protocolo de Río, estudiantes universitarios quieren evidenciar su insatisfacción con el gobierno de Arroyo del Río. Después de una asamblea en la Universidad Central del Ecuador, un grupo de jóvenes militares y estudiantes escogió el 28 de mayo de 1942 como fecha para dar un ataque al Palacio de Gobierno. Era ya aquel 28 de mayo cuando el grupo de jóvenes se reunió en la Universidad Central para atender una conferencia de Leonidas Plaza y después dirigirse al Palacio Presidencial con una sola idea: asesinar a Arroyo del Río. Decidimos, pues, posteriormente, para el 28 de mayo, para el mismo día, hacer una conferencia. Posteriormente, hacer la conferencia de Leonidas Plaza en el salón de la Universidad Central, en el Paraninfo. Entonces, yo estaba de guardia, Guillermo debía traer las armas, teníamos las armas. ¿Tú cuentes esa parte? Sí, pues yo me había comprometido con oficiales de la Fuerza Aérea, recurrir a ellos el momento que se requería de armas. Y en efecto, en esa época, el subteniente Gonzalo Rivas Cortés nos facilitó armas, municiones suficientes.
había quedado... Aquí hay un desentendimiento entre Leonidas Plaza sobre la hora de la conferencia. Ese es el problema. Ese fue el problema. Y yo había recibido la indicación de Leonidas Plaza de estar a las 6:30 a cuarto para las 7 en la universidad con las armas. En efecto, a las 6:30 que yo llegaba con las armas, manejando yo la camioneta, encuentro en la intersección de las calles Guayaquil y Olmedo que la policía bajaba. Claro. Y como el compañero que me acompañaba, que era Arturo Lince, tenía un radio transistores, oímos las noticias de que había sido ya apresado Leonidas Plaza y que fracasó toda esa cosa y que había una cantidad de presos. Tenemos que matar a Arroyo. Sí, Guillermo. Unidos los universitarios, todos colaboramos a aquel intento de golpe que fue frustrado el 28 de mayo del 42 y cuyo escenario fue la Universidad Central. Y a todo esto, ¿dónde está Velasco Ibarra? Que aquí no está. Tampoco, déjame ver aquí en el libro. Ah, aquí está. Después de la derrota de las elecciones de 1940, se trasladó a vivir a Chile, aunque no perdió contacto con sus partidarios. Luego se exilia en Colombia, primero en Ipiales y luego en Popayán. Con un líder exiliado, la oposición al gobierno de Arroyo del Río toma mayor cuerpo en julio de 1943 con la creación de Acción Democrática Ecuatoriana, ADE, por parte de Francisco Arizaga Luque. Ni un minuto más, ni un minuto menos en el poder, señor periodista. Esa fue la respuesta del presidente Arroyo del Río al periodista argentino Natalio Burstein cuando le preguntó por la duración de su mandato. Y es que ya se preparaban las elecciones con el doctor Miguel Ángel Albornoz como candidato del Partido Liberal. Los ánimos seguían caldeándose. Las manifestaciones entre velasquistas y albornocistas plagaban las calles y los diarios de Ecuador. Ya para fines de abril de 1944, la dirección de ADE y los militares jóvenes de la guarnición de Guayaquil, representados por el capitán Sergio Enrique Girón, habían logrado una primera reunión como parte de la conspiración contra Arroyo del Río. Se buscaba su caída.